servirle a Dios y servirle a ustedes. En este tiempo que ha sido un tiempo especial. ¿Por qué especial? Por varias razones. Una, por la condición que se está viviendo a nivel mundial. Y dos, porque en medio de toda esa situación hemos visto a Dios. Él continúa vivo. Así como abandonó la tumba hace tantos años para estar vivo, continúa en medio nuestro haciendo una obra extraordinaria. Él no es una religión, Él es un ser extraordinario, nos ama y está con nosotros. Por eso mi tema en esta ocasión lo he titulado Si Él está. Mire, si Él está, puede pasar lo mejor, y vamos a elaborar sobre ese tema. Iniciaré diciéndoles lo siguiente, escúchenme bien por favor. Hay momentos, por ejemplo, cuando si el papá no está, ay, lamentable. De hecho, uno encuentra niños o niñas marcados porque decían, no, mi papá no estuvo en esa ocasión. No estuvo en ese cumpleaños, no estuvo en ese momento de felicidad, o peor, no estuvo en esa situación adversa o difícil. O puede ser también en el caso de una madre que estuvo ausente, o de un cónyuge, o de alguien que significara algo bien representativo para X o determinada persona. Pero nunca podríamos decir eso de Dios, porque Él siempre quiere estar. Él es el único que llena todo lugar, está en todo lugar, no importa las circunstancias. Dice, por ejemplo, el salmista, hablando un poco uno de los escritores de ¿dónde está Dios? Él decía, si me voy a lo profundo de la mar, allá Él está. Si me escondo en lo más oscuro de la noche, también Él estará ahí. Entonces, imagínate, si Él está, puede pasar obviamente lo mejor. Vamos a mirar inicialmente parte de la vida de un joven que a mí personalmente me impacta. Este pasaje está en Jueces capítulo 6 y el versículo 12 dice así: y el ángel de Jehová se le apareció obviamente a Gedeón y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado. Para el momento cuando Dios le dice esto a Gedeón, ellos estaban en una situación demasiado adversa. Entonces él estaba recogiendo un poco de trigo para llevarlo y esconderlo en las cuevas y en las cavernas donde ellos habían hecho sus lugares para vivienda. Y en ese momento tan difícil, pues bendito sea Dios que no vino un pastor o no vino un profeta o una persona de la comunidad, sino que vino un ángel. Fue un ángel el que vino a darle ese recado a Gedeón. O sea, es impactante porque era una persona sobrenatural la que venía a comunicarle que el Señor estaba con él, que también Dios aplaudía de él, que fuera una persona esforzada y valiente. Porque hay personas que están en adversidad y a esa adversidad le suman, como dijeron en la costa, flojera, le suman debilidad. Pero este hombre era esforzado y valiente, pero necesitaba tener claridad de algo, y es que Dios estaba con él. El versículo 13 nos narra algo más. Y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas? Es toda una queja la que tiene Gedeón, un reclamo súper marcado en lo que él sentía. ¿Qué sentía Gedeón? Una cosa que él tenía era incertidumbre. Él decía, bueno, mi papá me dijo, mis abuelos también me dijeron, pero saltaba en la vida de él la incertidumbre, no tenía seguridad, y esa es la palabra a subrayar. Este muchacho tenía incertidumbre. También, frente a todo eso, Gedeón lo que estaba enfrentando era confusión.
Y puede ser que alguien que nos esté viendo esté enfrentando eso. Que diga, bueno, mis papás me dijeron, la religión me ha dicho, en el catecismo yo vi esto, pero la realidad me dice otra cosa. Entonces tenía incertidumbre, confusión y tenía soledad. Sí, esa soledad que se desprende de aquellos problemas que pareciera que nunca se van a acabar, que como que se eternizaron ahí y nadie puede acabar con ellos. El versículo 14 dice: y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas, ¿no te envío yo? Y aquí hay un dato que Dios le aclara a Gedeón y le dice: caballero, vas a ir a pelear contra los madianitas, pero lo vas a hacer con las fuerzas del Señor. Quizás hay cosas que ustedes y yo no hemos alcanzado porque hemos intentado las fuerzas económicas, las fuerzas laborales, también hemos inventado estrategias de ahorro, ampliación de los créditos para pago, o sea, diferentes fuerzas, las fuerzas a través de las influencias con amigos, pero el Señor le dice: vas a ir a pelear contra ellos con las fuerzas del Señor. Y eso es demasiado clave e importante que lo podamos entender en este tiempo. Cuando Dios está, Él no está para decirnos: mira, consulta el horóscopo a ver qué te dice. Él no, su revelación, su verdad va más allá de las soluciones convencionales que a diario nos encontramos. Y Él dice: mira, caballero, vas a ir con mi fuerza, vas a ir con la fuerza del Señor. El versículo 15, entonces le respondió: ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en casa de mi padre. Y hay una pregunta que hace aquí Gedeón, y es que él dice: bueno, Señor, frente al escenario de salvar a Israel, él dice: ¿con qué lo hago? ¿Con qué? Y creo que esa es una gran pregunta que en este tiempo tenemos. ¿Con qué enfrentamos todo este escenario de pospandemia? ¿Con qué reactivamos el tema familiar, el tema laboral? ¿Con qué? Y entonces aparecen porque esto lo decía él porque habían argumentos reales. Él veía cómo los madianitas venían y literalmente saqueaban todos los cultivos, se llevaban el trigo, se llevaban la cebada, ellos se esforzaban criando las ovejas, los animales, y venían y se los robaban todos, acababan literalmente con todo. Entonces los argumentos eran reales para él preguntar: bueno, ¿con qué salvo yo a Israel? O sea, ¿con qué aliento después de todo esto que me pasó? Hablaba con alguien y me decía: bueno, toda la familia está muy trastocada, muy impactada por la muerte de uno de los seres queridos en este tiempo de pandemia. Y después de todo eso, pues tal vez cabe esa pregunta como se la hizo Gedeón, y es: ¿con qué? O sea, ¿con qué voy a enfrentar esta situación? Y abordamos el versículo 16. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Mira cómo Dios le responde. Él le dice: yo estaré contigo. Entonces yo aprendo lo siguiente: cuando Dios está, la pregunta no es con qué, sino con quién. Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. No es con qué, sino con quién, ¿verdad? Cuando entendemos eso, porque Gedeón decía: ¿pero con qué? O sea, ¿dónde está el ejército? Por aquí no está Rambo, nadie de ellos, así un superhéroe, un superhumano que venga. No. Pero la pregunta era: ¿con quién voy a enfrentar a los madianitas? Y obviamente la respuesta es, el Señor le dice:
conmigo. Yo voy a estar, ciertamente yo estaré contigo. Es con Dios que vamos a enfrentar esta situación. El escenario de Gedeón era un escenario demasiado difícil. O sea, la cruda realidad que él vivía era muy fuerte, era muy contundente. Entonces, no existía otra persona o alguien tan especial con quien enfrentar esto que se estaba viviendo. Y cierro con el versículo 17 y 18 que dice así: y él respondió: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió: yo esperaré hasta que vuelvas. Y aparecen dos acciones en Gedeón cuando él capta la revelación y dice: Dios está aquí. O sea, Él está. Y si Él está, algo extraordinario va a pasar. Es por eso el tema: si Él está. Entonces Gedeón capta la idea y dice: bueno, Él está. Y si Él está, entonces dice Gedeón: yo voy a traer honra. Yo voy a practicar la generosidad, porque Él está. Y le dice: Señor, como tú estás, espérame, no te vayas, voy a traer mi ofrenda, generosidad, para honrarte, Señor. Yo necesito, hoy más que nunca, Señor, honrarte. Y entonces Gedeón se dispone para ir a su casa, preparar el cordero, un animal, y traerlo como una ofrenda especial para Dios. Porque cuando tú entiendes y cuando capturamos la revelación de que Dios está, nuestra perspectiva de vida cambia. Ustedes saben qué le había dicho Dios a Gedeón: yo vengo o estoy siendo parte de una familia muy pobre. Y alguien que se califica o se autocalifica como muy pobre es alguien que no tiene nada. Pero cuando se trató de entender que Dios estaba, dijo: bueno, de los 3 cabritos que tenemos ahí, entre ellos la cabra lechera, yo voy a sacrificar una porque Él está. Y si Él está, que es mi tema hoy para ustedes, si Él está, pues hay que honrarlo. Y una de las maneras de honrarlo, obviamente, es la generosidad. Pero permítanme, por favor, poner el zoom sobre un capítulo de la vida de David. Cuando él se puso a evaluar, bueno, si alguien faltara, pero miremos el Salmo 27:10 para que podamos capturar la idea clara. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. O sea, David dice: en la vida te puede pasar el episodio de un posible abandono. Que te abandone papá, mamá, aquel ser que te juró amor. Entonces todo eso está contemplado como un posible abandono. Y David dice: bueno, puede ser que falte esto, falte aquello, pero David dice: a mí me acompaña una certeza. ¿Cuál es? La certeza es que Dios está. Por eso él dice: con todo Dios me recogerá. Una confianza en Dios Padre. Frente a un posible abandono, es indispensable que aparezca la confianza en Dios Padre. Y quizás seas una de las personas que has experimentado el abandono de los padres, literalmente. Y eso te ha marcado de por vida. Pero necesitas capturar la visión y la revelación que capturó David. Puede ser que mis padres falten, pero Dios me va a recoger con todo. Si Él está, perdónenme, no lo quiero decir despectivamente, pero el que se va, que se vaya, porque Dios está. Y aun cuando regresen, pues serán bienvenidos a través del perdón. Y cierro
con un capítulo también de la vida de Pablo. Romanos 8:31, Pablo le hace un planteamiento a la iglesia impresionante y le dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Este es un planteamiento teológico demasiado impactante, porque Pablo dice, bueno, ¿qué nos vamos a decir? Si Dios está a nuestro favor, él pregunta, ¿quién? ¿Quién contra nosotros? ¿Cuál gigante? ¿Cuál Goliat? ¿Cuál Hitler? ¿Cuál pandemia? ¿Cuál situación? ¿Quién contra nosotros? O sea, Pablo dice, si Dios a tu favor, eso es lo que él dice, si Dios a tu favor, él dice, nada será imposible, absolutamente nada será imposible. ¿Por qué? Porque Dios está, y no está como una religión, sino que está como algo real, como ese Padre. Y cierro con el versículo 32 del mismo Romanos 8. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también todas las cosas? Tremendo. O sea, Dios ya demostró que Él sí está. Él ya manifestó. Dios no está diciéndonos que puede ser, que existe la posibilidad, que Dios quiera, esté planeando. No. Él ya puso todo, como dicen los argentinos, toda la carne en el asador. Y entonces el Señor puso lo más amado, a su Hijo. Y puso a su Hijo porque fue la manifestación más amplia, clara y concreta de que Dios está con nosotros. Si Él está, todo puede cambiar. No importa que tu caso sea parecido al de Gedeón, que haya una situación de un ataque constante de Madián, que es el saqueo, el desempleo, la situación adversa. Pero Gedeón terminó convencido, bueno, estos madianitas como que se les llegó la hora. Ahora llegó mi momento. Y el momento de Gedeón surgió, se activó cuando él entendió que Dios estaba. Y es allí que con 300 personas derrotó a todos los madianitas. Quizás tu caso sea parecido al caso de David, que él dijo, bueno, y si algún día mi papá y mi mamá me abandonan, él dice, no hay problema, Dios está. Y Pablo que dice, señores, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Yo no sé cuál es tu caso puntual, pero lo que yo sí sé es que Dios está. Eso es lo que yo sí sé. Y es el mensaje que quiero dejarte. Si Él está, prepárate para lo mejor. Si Él está, ten la plena seguridad que tu familia está en el proyecto de Dios. Y no es cualquier proyecto, es el proyecto ideal para escribir una nueva historia. Señor, quiero darte gracias porque tú estás. Y cuando tú estás, los madianitas desaparecen. Cuando tú estás, Goliat es derrotado. Cuando tú estás, Señor, no hay enemigo que pueda soportar tu presencia. No hay enfermedad que pueda instalarse para acabar y destruir. Tampoco hay pandemia ni crisis financiera que pueda perdurar. Por una gran razón, Señor, porque tú estás. Y si tú estás, lo mejor nos puede pasar. Señor, yo bendigo a cada persona que ha recibido este contenido y oro para que tú les muestres en amor que tú estás con ellos y que los amas y los tienes listos para cosas muy grandes. En el nombre de Jesús, démosle el mejor aplauso que podamos al Señor en este buen día.